instantes, atención, pista libre, cartelón de 30 segundos. Atención, semáforo. Cuando se apague, darse salida, ahí ya tenemos. Salida a menos de 1600. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Ahí tenemos toma dianteira. Celestino Iglesias Duarte. Este final. En primera posición, vamos a ver cómo se desenvuelve esta finalísima. Un total de 8 voltas son las que tienen que dar un circuito. El poder tiene que partir 9 kilómetros. 40 kilómetros. Vamos a ver qué intenta por afuera, vamos a ver la salida de la curva. Atención, porque a mí que se estimó Alberto Varela de arrebatar esa segunda posición de Isaac Calvo, que se había podido Perú. Al final consiguió el estilo Iglesias Duarte acaba de arrebatarle a primera posición. Ahí lo tenemos, bonita loita que estamos presenciando en esta carrera, que a pesar de que tenemos pocos pilotos, están ofreciendo un muy buen nivel. Ahí lo tenemos como ahora. Parece que no frena, parece que sigue, casi el estilo Iglesias que intenta que no se le escape, pero está imponiendo un ritmo muy fuerte. Ahí lo tenemos Isaac Calvo, el estilo Iglesias Duarte, Alberto Varela, Samuel Rezagado, Diego Mantiñán con ese Tigra. También pasa un número 6, un número 4, Juan Varela y Alfonso Cabral, el piloto que fecha. Esta finalísima. Ahí vemos cómo continúa intentando coger distancia, abrir ojo. Ahí lo vemos en tercera posición, presionando, intentando provocar los errores de Celestino. Ahí os tenemos, no vamos por línea de meta. Alberto Varela, número 7, la escudilla en la base del piloto, los mandos del señor 106, del estilo Iglesias, Duarte venía de marcar un menor tema. Las clasificatorias de esta tarde, 28 segundos, 2:46.
Calvo, Celestino Iglesias, un Alberto Varela que está intentando, pero Celestino también no le está dando mucha opción. Un Alberto que lo va a intentar seguro hasta el final. Intentar arrebatarle ese segundo puesto de Mason, que en estos momentos ocuparía Celestino Iglesias Duarte. Ahora atrás, Diego Martínez Varela, que se mantenga en cuarta posición. Seguido de Juan Varela, esa primera posición en esta finalísima en la categoría de menos de 1600 que se está disputando en este circuito. Pasa ahora Diego Martínez. Alfonso Alonso. Continúa invariable esas posiciones, invariable mantenerse marca con esa segunda plaza. Vamos a ahí vemos cómo sale Diego Martínez con ese hombre, ese número 5, que vamos a ver si hay que ser Santos complicado que puede dar al no sabemos si hay algo puntual del partido que Alberto Varela quiere acercarse a esa segunda posición. Segundo